Listo. Bueno. Bueno, nuevamente muchas gracias por su tiempo. Hoy vamos a continuar lo que dejamos la semana pasada, porque había bastante tema y no quería correr. Estamos en la segunda parte de la tribulación, que es lo que son las copas del Apocalipsis. Porque la primera parte ya la vimos, la hemos recorrido las semanas anteriores. La semana pasada comenzamos a ver precisamente la segunda mitad de la tribulación. Y para hacer solamente recordar algunas cosas, vimos la semana pasada, conocimos más sobre la bestia, que es el mismo anticristo, sobre el falso profeta, sobre la marca de la bestia también alcanzamos a conversar algo. Volvimos nuevamente a ver a los 144,000 sellados y había muchos ángeles, habían varios ángeles, ángeles mensajeros, traían mensajes del Señor hacia la humanidad, hacia el planeta. También ángeles preparando la cosecha, que es donde estamos ahora. Y luego vamos a continuar entonces para terminar lo que son las plagas, las 7 plagas que están asociadas a cada plaga a una copa. Y ya comienza a describirse lo que va a ser la batalla de esta era, de este tiempo, no de la era, sino del tiempo conocido hasta ese momento de la humanidad, que va a ser la gran batalla que es el Armagedón. Luego vamos a hablar un poco sobre eso. Vamos a tener, si Dios quiere, un poco más de tiempo para mirar más cosas, para poder conversar sobre temas que pueden llegar a ser, que es chévere, pues que también podamos compartir. Bueno, entonces vamos a continuar, vamos a retomar el último slide que vimos la semana pasada, que es de la parte de Apocalipsis, ya terminando Apocalipsis 14 y comenzando Apocalipsis 15. Entonces, como leímos la semana pasada, era ángeles, lo voy a volver a leer solamente para recordar un poco Apocalipsis 14:13, cuando dice que oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu que descansarán de sus trabajos y sus obras siguen con ellos. Y miré aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. Vimos que este que estaba sentado ahí es el Señor Jesús, que estaba sentado esperando precisamente que Dios le dijera adelante. Estaba sentado ahí. Sigamos acá. Entonces, él todavía está sentado en el cielo, como lo vimos la semana pasada, todavía no ha bajado, pero es protagonista de los juicios que van a venir sobre la tierra. Luego dice, más adelante en el 15, y otro ángel salió del templo clamando con alta voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu voz y ciega, porque la hora de cegarte es venida, porque la mies de la tierra está madura. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo a los obreros, los obreros decía que si arrancaban la cizaña, y él decía, no, déjenla crecer al final se sacará la cizaña y el trigo al mismo tiempo. Entonces acá el Señor está diciendo, ya se le dice al Señor, el Señor ya recibe del Padre la orden para meter la hoz. Entonces el que estaba sentado sobre la nube, en el 16 dice, echó su hoz sobre la tierra y la tierra fue cegada. Entonces este recibe el mensaje de Dios, o sea, de Dios Padre a través de un ángel mensajero que sale del templo para que Jesús ya eche la hoz sobre la mies, que es el trigo que se está cosechando en ese momento. Después dice en el 17, y otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una hoz aguda, y otro ángel salió del altar, el cual tenía el poder sobre el fuego, y clamó con gran voz a que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están maduras. Ya acá está cosechando es otra cosa, ya no está cosechando el trigo, sino que está cosechando las uvas. Es otro árbol. Son dos diferentes. El trigo y la mies va para lo que es lo que es el pueblo que queda ahí, que creció junto con la cizaña, pero ya la hoz que se va sobre las uvas es para el pueblo de Israel. Entonces, ya viene ese ángel se va a encargar del juicio sobre ambos, se van a encargar del juicio sobre los impíos que rechazaron a Jesús, unos para los israelitas, los que rechazaron al Mesías. Va a ser algo terrible, algo sangriento, algo devastador, vamos a ver más adelante.
Y el ángel metió su hoz en la tierra y vendimió la vid de la tierra y la echó en el grande lagar de la ira de Dios. Luego dice en el 20, y el lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Apocalipsis 14, del 13 al 20. Aquí lo que se está viendo es que el Señor va a destruir a las naciones que se van a agrupar contra Israel. Aquí está haciendo como una especie de contar lo que va a venir. ¿Se acuerdan cuando les dije que el Apocalipsis es secuencial? Acá el capítulo 14 y el 15 están hablando como una descripción de lo que va a venir. Algo muy devastador. Un ejército de naciones se va a agrupar contra Israel. Casualmente, qué casualidad que estamos viendo ahora muchas noticias de Israel en el Armagedón, que es en el valle de Josafat, que es el mismo valle de Jezreel, o el mismo Megiddo. En Joel 3:13 dice el profeta, echad la hoz porque la mies está ya madura, venid, descended porque el lagar está lleno, rebosan las lagaretas porque mucha es la maldad de ellos. Entonces eso fue, ahí terminamos la semana pasada y vamos entonces al capítulo 15, en donde ya se habla, es un preámbulo de lo que va a venir en los siguientes capítulos o en el siguiente capítulo, que en el 16, sobre las copas. Entonces, dice así, y vi otra señal en el cielo, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas es consumada la ira de Dios. Otras personas le llaman las copas de la ira a esta parte. Luego en el 2 dice, y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria de la bestia y de su imagen y de su marca, y el número de su nombre, estar en pie sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios. Estos fueron los mártires de la tribulación, que alcanzaron, que no se arrodillaron y no adoraron a la bestia ni a su imagen. Luego dice en el 3, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Tus caminos son justos y verdaderos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios son manifestados. Dice, y después de estas cosas miré y aquí el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo. Entonces, bueno, estamos viendo lo que vimos antes. No es que el Apocalipsis se enrede y se vaya adelante o se vaya atrás. Es como cuando el apóstol recibió la revelación. Por el contrario, es muy bonito porque está diciéndole, mira, va a venir esto y esto y esto, y es como más bien ordenado. Porque aquí los que salieron de la primera parte de la tribulación vieron lo que venía más adelante, o sea, el apóstol vio lo que venía más adelante. Y lo bonito es que aquí dicen el 5, y aquí el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo. Vamos a ver qué significa esto. Luego dice, y salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino puro y resplandeciente y ceñidos alrededor de los pechos con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por siempre jamás. Y fue el templo lleno de humo por la gloria de Dios y su poder, y ninguno podía entrar en el templo hasta que fuesen consumadas las 7 plagas de los 7 ángeles. Entonces, acá termina el libro del capítulo 15 del libro de Apocalipsis, que va del 1 al 8. Entonces, acá se ve que estas 7 copas de la ira son lo que viene en los siguientes 3.5 años de la gran tribulación, que va desde el capítulo 16, versículo 1, hasta el capítulo 19, versículo 21, para que tomen nota. Entonces Juan ve, como les decía, con anticipación lo que va a ocurrir al final, de los mártires asesinados por el anticristo. Esas son almas. Acuérdense que ya hubo una resurrección antes, que fue cuando el Señor tocó la trompeta y salimos los que estamos vivos en ese momento, más los muertos en Cristo desde la época de la iglesia. Esa fue la resurrección. Recibimos cuerpos gloriosos, pero estos mártires asesinados por el anticristo todavía son almas que están sin cuerpo en el cielo. Cuando vimos el capítulo de las bodas del Cordero, estos son invitados a las bodas del Cordero. Ellos no son parte de la iglesia, hacen parte de la celebración, mas no como la esposa de Jesucristo.
también tienen un lugar en el cielo, pero no como la esposa. ¿Esos serían los judíos? No, todavía no son judíos. Ahí puede que hayan judíos que no decidieron aceptar la marca y que aceptaron a Jesús, pero todavía los 3.5 Pero años. también gentiles. Claro, ahí hay gentiles que quedaron, que dijeron, Dios Saulo, mío, se te fue la... ¿me ¿O escuchan seré ahí? yo? ¿Me Sí, escuchan? yo sí te escucho. Ok, estos son gentiles que dijeron, carambas, estos cristianos locos que hablaban y decían que el rapto, que el arrebatamiento tenían razón. Mire cómo se nos vino todo esto encima. Nos están obligando a adorar a un nuevo líder global, mundial, con unas políticas globales. Y si no nos arrodillamos y nos dejamos marcar con lo que venga, o sea, en ese momento yo ya conversé algo sobre la semana pasada de que podía hacer la marca. Si no nos dejamos marcar, nosotros no vamos a creer y estas personas tienen que dar la vida por Jesucristo. Estos son los mártires de la tribulación, que no aceptan que sean marcados. Entonces, estos son almas que están sin cuerpo. Nuevamente, son los invitados a las bodas del Cordero. No sé si tengan preguntas, más preguntas, podemos hacerlo más interactivo. Bueno, aquí No, hay otra parte. Dime. Sí, porque yo creo que en ese momento va a haber personas que lo que tú dices van a decir eso, locos tenían la razón, pero hay otros que incluso van a endurecer más su corazón, ¿cierto? Definitivamente, y ahí vamos a mirarlo. Eso es bien irónico porque van a ponerse más duros todavía. Miren, este cántico de Moisés, el que hizo aquí, o sea, cuando habla del cántico de Moisés, que leímos hace un ratico, es el mismo cántico que hizo Moisés cuando fue liberado de Faraón. Está en Éxodo 15, del 1 al 3 y del 17 al 18. Y el otro, que es el cántico del Cordero, es cuando reconocen a Jesucristo, reconocen a Jesucristo los que han quedado y soportan la fe y tienen que soportarlo dando su vida. Hay algo que en este momento es muy importante y es que todavía hay tiempo para que más personas acepten a Jesucristo como no solamente el Señor y Salvador, que eso es clave, sino también la obra de Cristo de redención con su sangre. Porque hasta el mismo diablo cree en Jesucristo, pero que crea que Jesucristo murió por él y todo, entreguen su vida a Jesús y se dejen llevar totalmente, ser sellados por el Espíritu Santo. Todavía hay tiempo para que la gente lo haga, todavía hay tiempo. Y he escuchado un pastor recientemente dicen, si ustedes no dan su vida a Jesús, no entregan su vida a Jesús, ahora que están vivos, muy difícilmente van a morir por Jesús cuando les toque morir en la tribulación. ¿Qué es lo que tú decías, María Luisa? Que mucha gente va a seguir dura. Entonces yo creo que es muy buen negocio para todo el mundo aceptar a Jesucristo en vida, entregar nuestras vidas a Jesús y no entregar y no morir porque en ese momento toque morir a los que Y es quedan. que, ¿No? Saulo, Paulo. Bueno, Oh, bueno, dale. dale, José, ahorita te entran a No. ver. José bueno, sigue. gracias. Saulo, es que también hay un problema, ¿no? Porque también si vemos lo que dice Segunda de Tesalonicenses 2:11, si me permites leer, Claro, por favor. dice, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que lejos de creer a la verdad se deleitaron en la injusticia. Duro. Entonces, yo creo que este es un versículo que a todos nos debe poner a pensar, porque eso se refiere justamente a los que se quedaron del arrebatamiento. Entonces, va a ser muy difícil, va a haber mucho engaño, y dice que Dios mismo va a enviar un espíritu de engaño. Correcto, correcto. Y bueno, sigan Abel y ahorita comento lo que dice José. Gracias, José. Saulo, en esta tengo también una pregunta. Por ejemplo, cuando se habla de que el Señor, bueno, estamos en el tema de que uno tiene que compartirle a todo el mundo, y no me acuerdo en estos momentos en la cita bíblica, de que de todas formas, o sea, en Mateos él nos llama a la gran comisión, ¿cierto? Tú vas a hablarle hasta el fin del mundo. Pero es cierto que todos van a escuchar, a todos se les van a predicar, pero no muchos van a aceptar. Y no quiere decir que
que el tiempo se acaba hasta que el último no acepte, porque el Señor sabe quién no va a recibirlo. Correcto. O eso, porque pues lo han hablado, se lo he escuchado a Lucín, se lo he escuchado mucho, entonces tiene como sentido, porque antes, cuando yo leía ese versículo, yo decía, ah, no, es que la venida del Señor es hasta que el último diga, sí, Jesús, te acepto. Y no No. es eso, es hasta que el último escuche el mensaje, pero no todos van a decir sí, acepto. Sí, ahí hay dos cosas. Bueno, listo, gracias, Anabel. Voy a comentar lo que dice José, y es cierto, de esto de 2 Tesalonicenses 11, 2, 11 y 12. Nuevamente volvemos a ver aquí la palabra engaño. Y si ustedes miran, el engaño es el entorno alrededor de los tiempos finales. Es engaño. Pero no es un engaño de los que hemos venido ahorita viendo que son evidentes, que por ejemplo llegan las falsas religiones y sí. Es un engaño en donde la gente vive en el planeta una realidad virtual. Viven algo que ellos creen que es verdad y no es solamente solamente un par de regiones o que solamente aquí y allá, es mundial, es global, es un engaño global. Pero en medio del engaño, el Señor Jesús, a los que nos ha sellado con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos está diciendo adentro del corazón, dice, ojo, esto no está bien, esto no es por ahí. Entonces, el Señor permite el engaño, o como dice la palabra, dice, envía un poder engañoso, pero precisamente es ahí donde está él probando los corazones de quién es el que dice en realidad que es una persona que está siendo llevada, dejándose llevar por el Señor. Entonces es tremendo, y el engaño no solamente es ahora, el engaño viene desde el Edén, como vimos en una de las sesiones pasadas, cuando la serpiente le dice a Eva, con que Dios os ha dicho. El engaño es en todo, y el engaño estamos viviendo en un tiempo de engaño, y luego va a venir más engaño todavía. ¿Y cuál es lo que tiene que ver con el engaño? Es ocultar que no se digan otras verdades. Se va a ocultar el evangelio, se va a callar las voces de los cristianos. No se va a dejar que otras personas opinen algo diferente a lo que quien está engañando, que es el engañador, quiere que la gente sepa. Tengo una Sí, pregunta. señora. Cuando nuestro Señor Jesús oró, Él dijo, todos los que tú me has dado, nadie me los puede arrebatar. Significaría eh, que de alguna manera los que vamos a llegar, los que ya llegamos y los que van a llegar, de alguna manera van a llegar, o sea, ¿cómo te digo yo? Hasta que no entren, yo lo que interpreto, o sea, no estoy diciendo que es así, sino que yo pensé que era, pongamos, correspondiendo a lo que Jesús dijo, o sea, todos los que tú me has visto, me has dado, él se refería en ese momento, obviamente, a los apóstoles, pero como sabemos que esa oración fue universal, ¿no? Él incluso oró hasta por nosotros, o sea, no solamente oro por ellos, sino por todos los que van a venir por el testimonio de ellos. Entonces, uno entendería que cuando él dice que los que tú me has dado, pues no se refería solamente a los apóstoles, sino en pretérito, perfecto, o sea, por todos. Entonces, puede ser que nosotros, por amor, o sea, por esperar a esos que van a llegar, es que se está retardando la llegada de Jesús, o en los últimos tiempos, los corazones de las personas que están por ahí distraídas, las ovejitas descarriadas, van a llegar más rápido, o cómo, o mejor dicho, no sé cómo será esa parte. Yo creo que el Señor O ellos está, pueden ser engañados y ya, yuca. no, el que está engañado está engañado. Yo creo que el Señor está, como tú dices, dando oportunidad para que más puedan entrar. Porque el Señor dice en la palabra que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere que más gente entre a ese viaje que viene ahora. Porque es que es en el rapto de la iglesia. Porque es que después los que entren tienen que morir por él, tienen que ser eh, decapitados por él. Y es duro, y lo vamos a ver más adelante. Entonces él quiere ahora, él dice, yo abro es como
cuando él advertía a Noé. Hubo 120 años advirtiendo a la gente y la gente se burlaba y él seguía tranquilo, y ya cuando la puerta se cierra, no hay nada que hacer. Por eso es que nosotros debemos, como tú decías el viernes, no solamente orar, sino abrir nuestra boca porque para evitarle ese sufrimiento a los que van a llegar, pero que de pronto no reconocieron a Jesús ahora en este periodo de gracia, ¿cierto? ¿O cómo era la cosa? Exacto. Sí, tenemos que abrir la boca lo más que se pueda hoy en día. Sí, porque lo que se viene no es fácil y estamos todavía en el periodo de la gracia. Todavía es la gracia. El Señor sigue extendiendo su periodo de gracia. Bueno, entonces, si les parece, continuamos. Cuando acá nos dice que son 7 ángeles que salen del mismo templo del cielo, ya vienen con las instrucciones de Dios, estaban con Dios y vienen a ejecutar los peores juicios sobre la tierra. Y muchos de esos juicios son similares a las plagas de Egipto y vamos a verlo más adelante. Entonces, comenzamos. Las primeras copas. Esto está todo en el capítulo 16. Hay algo muy interesante que acá que hay que anotar. Si nosotros se acuerdan cuando vimos los jinetes, luego vimos las trompetas, vimos los sellos, habían varios capítulos. Y hasta ahí todo eso pasó en la primera parte de la tribulación. Es como Dios, con lo que leíamos la vez pasada, lo que hablábamos, pues, es como Dios mostrándole a los que están en ese momento, tanto judíos como los gentiles que quedaron, que están ahí, pues, no la iglesia, sino los gentiles, es como decir, mire, esto va a ser el infierno, esto es terrible, den su vida por el Cordero, ¿sí? Y que de hecho aquí lo dice, los que pasaron ese periodo entraron al cielo, invitados a las bodas del Cordero. Y fue bastante, sí, bastante oportunidad que el Señor le sigue dando en ese tiempo. Pero ahorita las copas, todas las 7 copas, lo vamos a ver en un solo capítulo, que es el capítulo 16. Quiere decir que todo esto va a ocurrir rapidísimo. Entonces vamos a ver las copas. Entonces las primeras 2 copas son, y voy a leerles. Y oí una voz, y una grande voz del templo que decía a los 7 ángeles, id y derramad las copas de la ira de Dios sobre la tierra. Y fue el primero, y derramó su copa en la tierra, y fue hecha una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y fue vuelta en sangre como de un muerto, y toda alma viviente fue muerta sobre el mar. Esto lo encontramos en Apocalipsis 16, del 1 al 3. Entonces vamos a desarrollarlo. Bueno, cuando habla de la ira, es que aquí ya Dios, hasta ahí, como decir, ya hasta aquí llegó mi paciencia, hasta aquí llegó todo el tiempo que yo le di a este planeta. Ya Dios está bravísimo y por eso es que cuando Dios está bravo, está, mejor dicho, dispuesto a ejecutar su juicio después de miles de años, hasta estos 3 años y medio, también incluso la primera parte de la tribulación de paciencia. Cuando se derrame la primera copa, entonces va a haber una llaga maligna y dolorosa que va a caer o va a salir en las personas que tengan la marca de la bestia y adoren su imagen. Entonces, esta es una repetición de la 6ª plaga egipcia, que está en Éxodo 9, del 8 al 12. Esto pasó literal. Las plagas de Egipto fueron literales. Si esto pasó literalmente, entonces también va a pasar literalmente ahora. Es importante, como hemos visto los principios para leer y entender el Apocalipsis y en general toda la Biblia, la literalidad, o sea, que se vean literales estos juicios es clave para entender todo el libro, porque acá hay varias corrientes que les gusta alegorizar y simbolizar esto, pero esto, así como ocurrió en el Éxodo, ocurrirá acá. Son llagas. De alguna manera, solamente las personas marcadas por la bestia son las que van a tener esta llaga. Entonces yo siempre me he preguntado, ¿cómo es posible que que un ángel, que este ángel que está botando aquí estas copas, pueda hacer esto en el cuerpo de todas las personas en el mundo en ese momento al mismo tiempo? ¿Cómo es posible? Es como si la misma marca que tienen de un momento dado hicieran que estas personas sufrieran una infección que sale de su cuerpo.
Entonces, yo aquí no quiero aterrorizar a nadie, pero no sé si pues, estamos viendo cosas que están ocurriendo en el mundo, en donde todo el planeta en este momento está clamando por recibir algo que es masivo. ¿Sí? Y nunca, jamás en la vida a mí se me hubiera ocurrido que cómo van a hacer para marcar a 7.000 millones de habitantes. Pero en este momento, más del 50% del planeta está dispuesto, no estoy diciendo que lo sea, pero está dispuesto a dejarse inyectar. Yo no estoy diciendo que esta vacuna sea la marca, la que se está poniendo ahora, pero como van las cosas, es cuando suceda esto en 3 años y medio después de que la iglesia sea arrebatada, ya el planeta va a estar acostumbrado a recibir algo como una inyección. ¿Por qué no? ¿Qué otra cosa puede llegar a ser? Entonces, viendo esto, digo, es muy probable que esto que está pasando ahora, y coincidimos varias personas y viendo los varios pastores sí, que están predicando esto en idiomas inglés y español, que estamos viendo es el planeta, y lo que leía José, el planeta está yendo como borregos hacia un punto, y todo el mundo está yendo y nos estamos dejando entrar en una nueva forma de vivir, una nueva normalidad. Y para poder recuperar la vida tenemos que tener algo que tenemos que hacer, porque es que nosotros dejamos de creer en que Jesucristo es el que nos va a salvar y que no nos va a dejar que nos enfermemos. Nosotros, entonces, tenemos que nosotros entender y ser sensibles a lo que está pasando y entender que esto, así como si uno hubiera leído Apocalipsis hace 3 años, uno todavía estuviera rascándose la cabeza de cómo podía llegar a hacer esto. Pero ahorita, como están pasando las cosas y a una velocidad tan impresionante, uno puede más o menos conectar los puntos y darse cuenta de que esto es muy posible y muy fácilmente que suceda. Ahora, la segunda copa que leímos acá dice, cuando se derrame la segunda copa sobre el mar, que lo más probable es que sea el mar Mediterráneo, recuerden donde estaba Juan exiliado, entonces se va a convertir el agua en la sangre, dice la sangre de un hombre muerto, o sea, la sangre de muerto, es podrida. Y entonces el alma viviente, cada alma viviente que esté en el mar va a morir. También ocurrió esto cuando leímos la segunda trompeta en Apocalipsis 8, del 8 al 9. Y también ocurrió cuando las aguas fueron convertidas en sangre en el Éxodo, antes de que los israelitas salieran de Egipto. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta. No, Hay mucho que hablar, hay mucho que hablar de esto que acabamos de decir. Yo sé que no es fácil, muchas veces uno no quiere escuchar esto, es simplemente yo estoy conectando los puntos con lo que está pasando y mi opinión no es solamente la mía, pero viene también de analizar lo que está ocurriendo y bueno, por fin como que se está viendo muchas cosas de cómo se desenvuelven este apocalipsis con todo lo que está ocurriendo hoy en día. Bueno, entonces ahora vamos a la tercera copa, la copa número 3. Y dice, y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y fueron vueltas en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, que eres y que eras y que serás, porque has juzgado estas cosas. Porque ellos derramaron la sangre de santos y de profetas y tú le has dado a beber la sangre porque son dignos. Y oí a otro del altar que decía, ciertamente, Señor Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Entonces, bueno, ya hablamos de la copa que acaba de regarse ahorita, la segunda. Entonces, cuando aquí habla, esto es como una extensión, sigue hablando la tercera copa, de lo que dice, ellos derramaron la sangre de santos y profetas. Son tanto los profetas de la antigüedad que habla aquí, como de los santos, de los mártires, en estos juicios que han venido ocurriendo. Esto pasó no solamente en el antiguo, o sea, no solamente antes de Cristo, sino que también, porque antes de Cristo se asesinaban mártires, profetas, sí, pero también gente que ha muerto por Cristo. Y hoy en día estamos viendo de una forma impresionante cómo el mundo se está dividiendo. El mundo se está dividiendo hay, hay dos corrientes siempre en lo que está ocurriendo ahora. Podemos ver dos corrientes. Se están dividiendo en los que creen y los que no creen, básicamente.
Están dividiéndose en los que aceptan o no aceptan lo que está ocurriendo en el planeta. Están dividiéndose entre los que aman y no aman a Jesucristo también. No estoy diciendo que todos estén dividiéndose de la misma forma, pero están dividiéndose. El mundo está en una polarización impresionante. Pero lo peor ahorita, lo que está ocurriendo es cómo los medios de comunicación están haciendo también que la gente se divida, que la gente se odie unos con otros. Ya está saliendo en los Estados Unidos, ahorita, lo hemos hablado con varios acá, se está dividiendo tanto la gente, los que se pusieron la inyección y los que no se la pusieron. Los que se la pusieron pueden andar sin máscara y los que no se la ponen todavía tienen que tener máscara. Entonces, ¿qué va a pasar? Una persona que no esté con máscara va a ser mal vista, va a ser rechazada, va a ser odiada. Estamos viendo cómo el mundo está siguiendo hasta que la gente se polarice. Y hay algo que nos tiene bastante, que nos tenemos que acordar de lo que pasó al principio del Holocausto judío. En el puro principio, la gente no llegó matando judíos. No, o sea, Hitler no llegó matando judíos, porque si no, no le hubiera funcionado. A Hitler lo primero que hizo fue marcar a los judíos para que la gente supiera quién era judío y quién no era judío. No solamente para marcarlos, sino para que los que no eran judíos les cogieran rabia a los judíos, les cogieran odio. Entonces, es muy Saulo. muy diciente lo que está ocurriendo, señora. Ok, ya. Es que parece que Cintia tenía el micrófono abierto. Okay. Ya está bien. Entonces, todo está en este momento haciendo que el planeta se polarice. Y o sea, ya estábamos bien polarizados antes, entre, bueno, ricos y pobres, la polarización racial, como muchas polarizaciones, para que ahorita además de eso venga esta otra división, esta marcar a los que están vacunados y a los que no están vacunados. Que esa va a ser la gran división que va a generar rechazo y odio entre las personas. Estamos viendo cómo las cosas se están dirigiendo hacia allá, porque aparte de eso es que esto no ocurre de un día para otro. Lo que sí está ocurriendo rápidamente son los juicios de las copas, pero ya esto ha venido, llevamos casi que décadas viendo cómo la gente se ha venido polarizando, separando, odiando, etcétera, y ahorita en el último año para acá ha sido más notorio todavía. Ahora miremos las copas 4 y 5. Entonces, dice, y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el grande calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene potestad sobre estas plagas. Y no se arrepintieron para darle gloria. Y el quinto ángel derramó su copa sobre la silla de la bestia y su reino fue hecho tenebroso y se mordían sus lenguas de dolor y blasfemaron al Dios del cielo por causa de sus dolores y por sus plagas y no se arrepintieron de sus obras. Apocalipsis 16 del 8 al 11. Como lo decías tú, María Luisa. Viendo todo esto no se arrepintieron. ¿Qué va a pasar? Los hombres van a ser quemados con gran calor. Esta es de las plagas que no tienen paralelo con lo que pasó en el Éxodo, como las otras que estamos viendo, que vamos a seguirlas viendo, que son literales. Entonces acá, si nosotros vemos en Malaquías 4:1, el Señor ya lo ha hecho a través del profeta, dice, aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho el Señor de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Esto es una plaga muy dura, pero aquí igual, a pesar de esto, la gente no se va a arrepentir. Entonces, y a la quinta copa es una copa de tinieblas, una plaga de tinieblas, que va a ser sobre todo el reino de la bestia, y va a ser terrible. Esto es la repetición de la novena plaga egipcia, que está en Éxodo 10 del 21 al 23. Es como, si esta plaga viene después del calor excesivo del sol. Viene esta otra plaga, es increíble, viene un sol impresionante, pero luego luego rápidamente pasa una oscuridad que va a hacer que los hombres se muerdan la lengua por el dolor y por las llagas, mostrando que estas plagas de las copas van a pasar muy, muy rápido, muy rápido. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, duda?
Bueno, seguimos avanzando en el libro Apocalipsis, en el capítulo 16. Vamos a la copa número 6. Dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de él se secó para que fuese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Entonces, el río Éufrates se va a secar para que pasen. ¿Quiénes son los reyes del este? Son los reyes que van a estar, o del oriente, que vienen de Rusia, China y algunas alianzas que puedan hacer por el lado de Asia. Y el río se seca para que la gente pueda pasar a pie, porque esto va a ser un ataque de infantería, un ataque terrestre para la batalla de Armagedón. Ahí sí es la guerra del Armagedón. Sí, ahí se está, ahí ya esta reunión de estas personas en la sexta copa o el río seco, el río se seca, preparando el camino para los ejércitos que van a venir a atacar a Israel en el Armagedón. Dios. Acá esto es una repetición. Dime. No, esto es increíble. Y todavía, sí. Todavía no se cree en esto. De hecho, ahorita si estamos viendo la guerra, quiero hacer un paréntesis acá, estamos viendo que hay mucho ataque aéreo de parte, o sea, vienen, bueno, Israel, ya sabemos lo que está ocurriendo, ellos es un ejército defensivo más grande del mundo, se está, digamos, respondiendo allá y hay ataques aéreos, pero la solución de todas las guerras de Israel con los terroristas palestinos ha sido infantería, ha sido por tierra, es lo que acaba las guerras, es donde están las grandes guerras. O luego va a venir la otra que es la bomba atómica, la bomba nuclear, pero es que esta acaba con todo, pero acá se quiere preservar la tierra, no se quiere acabar la tierra. Entonces esto está en Isaías 11, del 15 al 16. Dice, y secará el Señor la lengua del mar de Egipto y con su fuerte viento agitará su mano sobre el río y lo va a herir en sus 7 brazos y hará que pasen por él con zapatos. Esta es también una repetición de lo que pasó en el Mar Rojo, cuando se separó el Mar Rojo y se separó el río Jordán. Dios va a volver a repetir este milagro atmosférico o climático. Y lo peor es que todavía la gente hay muchos que no se van a seguir convirtiendo o no van a aceptar al Señor. Solo una consultita, ¿me escuchas? Dale, Cintia, sí, cómo no. Una consultita, era sobre lo que dice acá el dragón, la bestia y el falso profeta. No me quedó claro la anterior semana. ¿Van a ser 3 personas o el dragón? Cintia, te estoy escuchando muy poquito. ¿Tú me puedes repetir otra vez, por favor? Hola, hola. Ya, ¿Sí ahora me escucha? mejor, sí. Ya, lo que yo decía era si el dragón va a ser una persona, así como el... Bueno, no escuchamos, pero algo alcancé a escuchar. Creo que ella pregunta que si el dragón va a ser como una persona, Saulo. El dragón va a es ser un ente espiritual nada más. Ok, el dragón es el mismo Satanás, es el ángel caído, es Satanás. Las personas en este momento son el anticristo, o que es la bestia, y el falso profeta. La Trinidad, lo que vimos la Trinidad la semana pasada, el dragón es el mismo Satanás, que es el mismo ángel caído. Gracias. Bueno, con mucho gusto. Miren que aquí hay algo súper interesante. Pónganle cuidado a estos 3 espíritus inmundos. Entonces vamos a leer Apocalipsis 16, 13, un momentico al 16. Dice, porque son espíritus de demonios que hacen milagros para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo, para congregarlos para la guerra de aquel grande día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón bienaventurado, el que vela y guarda sus vestiduras para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los congregó en un lugar que se llama en hebraico o en hebreo Armagedón. Mucho cuidado, pónganle cuidado a estos 3 espíritus inmundos que son como ranas, que van a salir de la boca del dragón, la bestia y el falso profeta. Cada uno va a sacar un espíritu, una rana. ¿Se acuerdan de las plagas de Éxodo? También hubo plagas, también hubo ranas. Hay algo muy interesante, ¿por qué ranas? ¿Sí? Entonces, ranas allá en Éxodo, ranas acá en Apocalipsis. Entonces son espíritus de demonios, son espíritus que van a seducir, son los espíritus seductores de esos días. Dice 1 Timoteo 4:1, que es precisamente, bueno, ya lo hemos visto antes, dice,
Pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto conecta con lo que leyó José de 2 Tesalonicenses 2, 11 y 12. El engaño, nuevamente, espíritus engañadores. El Señor nos habla que hay espíritus engañadores como estos 3 demonios que salen acá que siguen engañando. Nuevamente, el nombre del juego se llama engaño. No se pudo haber hecho de otra forma, sino a través de un engaño. Engañar a la gente. Como creo con todo mi corazón que está la gente engañada hoy en día en el planeta. Y dice a doctrinas de demonios. Miremos un espíritu mentiroso también como que está en la Biblia. El espíritu mentiroso que engañó al rey Acab y lo llevó a la muerte, Primera Reyes 22 del 20 al 38. También estos espíritus de demonios, bueno, hemos visto cómo ha habido engaños durante muchas partes en la Biblia. También creo que estos espíritus de demonios van a salir y van a poseer a más personas que son dirigentes de naciones en ese momento que están en el poder. Son espíritus demoníacos, literalmente. Acuérdense lo que hemos leído y lo que hemos hablado, lo que hemos conversado también, que la actividad satánica se va a ir aumentando de manera impresionante a medida que vamos llegando hasta el tiempo del fin. Es un aumento de una actividad satánica impresionante que jamás en la historia se había visto, pero como lo ven, se ha visto, o sea, se ha vivido también como dicen en música, en crescendo. Va como una rampa. En este momento hay una actividad demoníaca tan grande en el planeta y va en aumento exponencial. Y lo vimos en los sellos, lo vimos en las trompetas, lo vimos en los jinetes. Va creciendo hasta que llega, hasta que nada más y nada menos el dragón va a salir y va a hacer también su parte. Dice él ya para terminar el capítulo 16, la séptima copa. Dice, y el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo, hecho es. Y hubo voces y truenos y relámpagos y hubo un gran terremoto, un tal terremoto tan grande cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la grande ciudad fue partida en 3 partes y las ciudades de las naciones se cayeron. Y la grande Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle la copa del vino del furor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un gran granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron de Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue en extremo grande. Apocalipsis 16, 17 al 21. Cuando se derrame esta séptima copa, va a ser una gran voz. Y dice, hecho es. ¿Quién gritó también, consumado es o hecho es? Jesucristo. Lo más probable es que esta gran voz sea aquel que gritó en la cruz, hecho es. Y va a haber un gran terremoto. Entonces va a dividir la gran ciudad en 3 partes. Y las naciones, las 10 naciones confederadas que se unieron de Europa y que se unieron, lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Ahí está, puede ser el Reino Unido, puede ser Roma, puede ser Francia, etcétera. Estas ciudades, estos países también van a ser afectadas. La Gran Babilonia, que ya fue o que está siendo reconstruida en ese momento, también va a ser destruida más adelante en un terremoto en el capítulo 18. Pero hablando aquí de este terremoto que está aquí en la copa 7, el profeta Zacarías, en Zacarías 14, el 4 al 5, también lo dijo. Es interesante que aquí siguen dándose fenómenos atmosféricos, fenómenos climáticos, pero para entonces el planeta ya estará en el clima del engaño, como ha venido el tema del cambio climático desde hace 2, 3 décadas. Bueno, antes se llamaba calentamiento global, pero como descubrieron que el planeta no se está calentando, sino por el contrario, en promedio se está enfriando, entonces le llaman cambio climático. Entonces, la gente ya en este momento tiene eso metido en su chip como si fuera algo totalmente cierto. Entonces no van a decir, y de hecho si ustedes miran las noticias, y la vez pasada que hubo un tema con un señor de CNN que divulgó una información que lo cogieron por allá con unas cámaras en oculto, y él dice que lo próximo que los medios de comunicación van a hacer énfasis es en el tema climático.
que es la próxima gran noticia que se tiene que divulgar a nivel mundial. ¿Por qué? Porque el diablo sabe de todo esto, que esto va a pasar. Y la gente tiene que seguir engañada y la gente no tiene que asociar estos situaciones, fenómenos climáticos con juicio de Dios, sino con el cambio climático por culpa de que el hombre está contaminando. Entonces van a haber tsunamis que van a tragarse islas enteras. Va a haber un terremoto tan grande que va a transformar nuevamente la geografía del planeta. Interesante que hay varias culturas que están esperando el gran terremoto. Hay muchas culturas. No solamente aquí en la Biblia se ha hablado, sino hay gente que habla de que va a venir el gran terremoto. Ahora, hablando de este granizo son piedras que pesan cada una 75, ya pasándolo a nuestra numeración, que son 75 libras o 34 kilos, cada piedra de granizo. Esto se repite con la plaga de granizo del Éxodo. Va a caer sobre los hombres. Está en Éxodo 9, 13 y 35. El granizo, si ustedes lo miran, es una máquina de guerra de Dios. Él lo usó en la batalla de Josué. Ustedes lo pueden ver en Josué 10, 11. Para desconcertar a los enemigos de Israel, se llama la batalla de Bet-Orón. ¿Sí? El granizo es un arma de Dios también para juicio. El granizo, que son como piedras, que equivalente a ser apedreado, como dice Levíticos 24, 16. ¿Sí? Y aquí entonces los que blasfemen en el tiempo del fin van a ser apedreados. Es como si fuera el juicio de apedreamiento que viene del cielo sobre las personas. Interesante en Job 38, del 22 al 23, los invito a que lo lean, lo anoten por ahí, lo que Job profetizó hace 4000 años aproximadamente. Dice así: ¿has tú entrado en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo, lo cual tengo yo reservado para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? Esto se lo dijo Dios a Job cuando estaba ya al final del libro de Job. O sea que esto ya Dios lo tiene hace tiempos destinado, preparado. Es un arma de guerra del Señor y aquí va a acabar con mucho. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Ya casi vamos terminando. ¿Alguna pregunta? No, tremendo. Todo está ahí, ahí uno no lo ve. No, está ahí todo. Sí, total. Todo está escrito. Todo está escrito. Bueno, y aquí lo que quise hacer fue como una recopilación de lo que son, con una comparación entre las plagas de Egipto con las de Apocalipsis. Puse al lado izquierdo las 10 plagas de Egipto, pero por alguna razón el Señor solamente tiene 7 plagas en Apocalipsis, no 10, sino 7. ¿Sí? Entonces, hay una comparación y las plagas que se repiten están en amarillo. Lo quise poner en amarillo. Pues no vimos ahorita en las copas, no vimos piojos y moscas, pero vimos pestes, llagas, pero también las llagas podrían ser como los tumores. Vimos también granizo, vimos granizo en ambos lados, no vimos langostas, pero sí vimos unos animales que son las ranas. La oscuridad. Vimos oscuridad, sí, ahí está la oscuridad también. Es interesante qué fue lo que pasó después de que vinieron estas plagas para el pueblo de Dios, hasta que llegó la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos. En ese momento, Israel, el pueblo de Dios, fue liberado. Por fin pudieron salir de la esclavitud de Egipto. De la misma forma, después de estas plagas, Israel va a ser liberado. Liberado de su esclavitud de no conocer al Mesías, de no conocer a Jesucristo. En este momento, Israel es una nación más. O sea, hasta hoy parados en el 2021, donde estamos 17 de mayo. Pero después Israel estos juicios son para que Israel entienda y para que Israel comprenda. Israel se vuelva los ojos al Mesías que ellos crucificaron. Bueno, yo les tengo pues ya este es el último slide. Pero eso no pasa hasta cuando salgan los 2 testigos fieles, ¿cierto? Sí, ya los 2 testigos los vimos. Sí, no, pero digo yo, para que Israel realmente diga, wow, la embarré.
Pues lo que pasa es que esos dos testigos es muy interesante porque esos dos testigos son personas muy significativas para los israelitas. Porque cuando vean a Elías y vean a Moisés, ellos van a decir, es que estos son los íconos, pues, aparte del padre Abraham, por supuesto, pero bien, aquí está la fe, perdón, está la ley y los profetas. Ese mensaje es para Israel. Desde ahí el Señor está diciendo a Israel, vea, esto es para usted. Pero luego sale el ángel, y luego sale los 144,000 sellados que los aparta, y luego sale el ángel que comienza a predicar por todo el planeta. Sí, o sea, esto es, sí, que ahí el pueblo gentil de ese momento también se va a beneficiar, entre comillas, de lo que va a pasar los que acepten a Jesucristo, pero este tratamiento es específicamente para Israel, que es la semana 70 de Daniel. Todo esto que estamos viendo de la tribulación es la semana 70 de Daniel. ¿Tiene alguna pregunta, duda, inquietud? Sí. No, Pero yo una consultita, perdón, no era respecto a lo de ahora, sino respecto a lo que está pasando con Israel. Proféticamente, según la palabra de Dios, ¿qué es lo que va a suceder con este tema que tienen en Israel y Hamas y demás? No sé si hay alguna interpretación de este tema que, bueno, si nos puedes comentar. Pues mira, lo que está pasando ahora, lo que está, digamos, en este momento no es que se esté cumpliendo una profecía como tal, sino que es la preparación para que se cumplan varias profecías. Porque las profecías, antes de que se cumpla una profecía, ha habido como se ha venido como preparando, o sea, se han venido dando las cosas. Entonces, la próxima profecía grande que se tiene que cumplir es el tratado de paz entre Israel y sus enemigos. Entonces, para que haya paz, tiene que haber una guerra, y no es cualquier guerra. Tiene que ser algo muy fuerte. Y creo que estamos viendo ahora algo así, porque cuando se habían visto caer misiles en Tel Aviv o en Jerusalén, no era normal. O sea, sí había pasado hace 15 años en la otra guerra con Hamas, pero era por ahí un misil o dos misiles que caían en Tel Aviv, o en Jerusalén, pero nunca con tanta Esta vez fueron miles, miles. Al día de hoy han botado más de 2,000 misiles. Cada misil tiene aquí entre nos, cada misil tiene un costo, estuve leyendo, entre $300 y $800, dependiendo del misil, dependiendo del alcance del misil. Entre más largo alcance, como los que caen en Jerusalén y Tel Aviv, valen más. Póngale $800, $1,000. ¿De dónde sacan tanta plata? Estos señores no tienen tanto dinero. Eso es, ya, eso es. ¿Ah? Y también por parte de Israel, porque decía que el domo que ellos tienen para poder destruir los rockets, tiene también una capacidad. Entonces, pongamos, puede destruir 100, pero están mandando 150, entonces Correcto. yo creo que hay un desgaste de parte y parte que nunca se había visto hasta ahora, yo pienso. Correcto, correcto. Entonces, para terminar la respuesta a Cintia, creo que lo que está pasando ahora es precisamente para que se intensifique una guerra, porque en este momento va a haber una guerra en donde ya todo el mundo, o sea, los medios de comunicación están echando más leña al fuego, más gasolina al fuego contra Israel. Entonces va a haber o sea, el odio contra los judíos, que lo que están haciendo ahora o los israelitas es defenderse. El odio se va a ir aumentando. Los israelitas se van a seguir defendiendo. Y entonces, esto es para que en el día de mañana se estén cumpliendo 2 o 3 profecías. Una que tiene que ver con el acuerdo de paz, que no solamente es un acuerdo de paz entre Israel y los palestinos, sino que se va a confirmar el acuerdo con muchos, que eso es lo que va a venir a hacer el anticristo. ¿Sí? Y también se va, como hay ataques que se están dando desde vecinos, desde países vecinos, se están dando no solamente desde Gaza, sino que ya se están lanzando desde Siria, el grupo terrorista afincado en Siria. Algo grande puede llegar a pasar, y hay una próxima profecía, que es la destrucción de Damasco. No me acuerdo en qué parte, creo que está en Ezequiel, ¿no? La destrucción de Damasco. Entonces, esto está intensificando el conflicto para que venga la paz, esencialmente. Bueno, muy interesante la pregunta. No sé si tengan otra pregunta. Muchas gracias, Saulo.
Bueno, yo tengo una pregunta, pero más bien es consulta. Ya que llegué tarde, ¿podrías volver desde el principio? Lo puedes ver en el video. Vuélvase otra vez. No, ok, no, gracias. No, con mucho gusto. No, va a quedar el video, va a ser más cortico. Bueno, hasta ahí las copas. La otra semana va a venir algo súper interesante, súper espectacular. Por lo menos capítulo 17 y 18, en donde vamos a hablar de Babilonia. Vamos a Saulo, hablar pero de... sí vamos a tener el próximo lunes normal, ¿cierto? Porque este fue porque no alcanzó el tiempo. Sí, sí, sí. No, el lunes, ¿Sí? lunes normal, sí, lunes normal. Ah, bueno. Y lo Ok. que pasa es que estamos viendo que a lo mejor más cortas las sesiones son como más, puede llegar a ser más prácticas útiles porque ustedes preguntan y sí, hay interacción, pero bueno, Ujú. va a ser normal y de hecho a mí me hubiera gustado terminar todo el libro de Apocalipsis ya pronto porque pues yo digo, el reloj está avanzando muy rápido, pero lo que viene estas dos, digamos, capítulo 17 y 18 son súper espectaculares, vamos a aprender cosas que se nos han enseñado durante muchos años, pero que no teníamos tan claro. Vamos a hablar ahí de la Babilonia espiritual, la Babilonia física. Bueno, no les comento más porque todavía estoy trabajando en eso. Venga, ¿cómo así que está pasando muy rápido? Quiere decir que a lo mejor no alcanzamos ni a terminar esto y la terminamos. Imagínense, lo mejor que puede pasar es que venga el Señor por nosotros en el rapto ya. Eso sería emocionante, eso sería lo mejor dicho. Cuando yo llegue ante Ya. el Señor me va a decir, bueno, ¿y por qué no terminaste todo el libro de Apocalipsis antes? No, Dios mío, yo no quiero llegar allá avergonzado. No, entonces vamos Que a... más de uno llegaríamos así. Dios mío. Sí, sí. Bueno, entonces terminemos aquí para orar. Aquí. Bueno. Listo, Dios, te quiero dar gracias por este tiempo que pasamos revisando esta parte de Apocalipsis de las copas. Gracias, Señor, por lo que tú nos enseñas. Y sobre todo, Dios, gracias porque tú nos muestras que los tiempos que estamos viviendo ahora son tiempos que están en sincronía con tu palabra. Son tiempos para emocionarnos, para ponernos alegres de creer que tu venida por tus hijos está cerca. Gracias, Señor, porque tus planes con nosotros, con la iglesia, son tan espectaculares que cuando leemos y vemos todo esto, nos damos cuenta que tú nos amas y nos vas a separar y nos vas a evitar llegar a este punto de la historia de los seres humanos. Gracias, Señor, porque tú nos has escogido como tu esposa, como ese precioso tesoro tuyo, Dios, que nos quieres reservar para no pasar por el día del aire y por el contrario, celebrar contigo, Señor, en el cielo las bodas del Cordero. Gracias, Señor, porque tú nos has escogido y nos estás en estos tiempos siguiendo preparando, limpiando con la palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y luz a nuestro caminar. Si no fuera por tu palabra, nosotros viviríamos engañados. Pero gracias, Señor, porque tú has despertado en nuestros corazones el interés por conocer la verdad que nos libera y que nos mantiene fuera del engaño. Yo bendigo a este grupo de personas que aman tu palabra, que esperan ansiosamente tu llegada, pero sobre todo, Dios, que es un grupo que tú también los estás reservando para el día de la ira, para gozarte con ellos, Señor, en las bodas del Cordero también. Te entregamos este tiempo, esta semana que apenas está comenzando, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén y amén. 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 Amén, amén. Amén, Bueno, amén. Muchas gracias, Saulo. Amén. que Gracias la pasen muy por el bien. tiempo. Gracias por su tiempo. Dios los bendiga y estamos entonces hablando. Amén. Estamos en contacto. Que descansen. Nos Dios te vemos el bendiga. viernes. Bueno, Mi gracias. Silvis, te quiero. Salud. Besitos, Silvita. Cuídate. Bueno, Gracias, Luz. Bueno, Chao, hijo. Chao, Andreita. chao, gracias. mamá. Dios la bendiga. María Hasta Luisa, luego. Efraín, Que estén José, muy bien. Hasta Cintia. luego. Adrián, Bendiciones para todos. Anabel. Hasta luego. Que estén muy bien. Bendiciones a Gracias. todos. Nos vemos, Amén. Saulo. Bueno, Gracias, bye Padre. bye. Chao. Que Dios Chao, te mija. bendiga, Saulo y Andreita. Gracias, Chata. Bendiciones.